Buenos días, mi nombre es Lady Ayala Hernández Padilla, mis compañeras Lorena Gracia y Grimanesa. Somos estudiantes de Psicología, tercer semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A continuación les explicaremos cómo se asocia el estímulo condicional y el estímulo incondicionado, contingencia nula, positiva y negativa, el ensombrecimiento y bloqueo. Entonces, tradicionalmente se pensaba que lo más importante para un buen condicionamiento era el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, que hubiese un emparejamiento de esas dos. Pero esa condición no es siempre predecible, entonces no es suficiente para un buen condicionamiento. Se debe cumplir también la siguiente condición de estímulo incondicionado, que debe ser un buen predictor del estímulo incondicionado. Entonces, ¿qué es el concepto de contingencias? Para medir el grado en que una clave o estímulo, el estímulo incondicionado es un buen predictor de la aparición de otro estímulo. El estímulo incondicionado se utiliza en el concepto de contingencias. Son las posibles alternativas que hay de emparejamiento entre el estímulo incondicionado y el estímulo incondicionado, o también del estímulo condicionado y cuando no existe el estímulo incondicionado. Por ejemplo, cuando la rata está en la caja de Skinner y se le presenta una luz y a continuación se le presenta la descarga. Ella hace un emparejamiento del estímulo condicionado a continuación del estímulo incondicionado, que sería la descarga. Entonces, la respuesta condicionada de la rata es que ella se queda como perpleja, ¿cómo se dice? Se queda paralizada. Entonces, esa es como la respuesta condicionada que ella tiene. En la contingencia existen tres fenómenos, que son la contingencia positiva. La contingencia positiva es de la aparición del estímulo condicionado cuando predice ese estímulo incondicionado. La luz predice bien lo posterior a la aparición de la descarga. Y el estímulo incondicionado debe ocurrir con más probabilidad cuando el estímulo condicionado ha sido presentado previamente a ausencia de este. Entonces, en ese caso se daría un condicionamiento excitatorio. Y el valor numérico de la contingencia positiva sería 1, ¿cierto? Que sería para mirar los valores. ¿Qué más? Cuando en el caso en el que el estímulo incondicionado solo ocurra en presencia del estímulo incondicionado, se da la contingencia perfecta. Entonces ya mi compañero les explicaba la contingencia que es nula. Bueno, en la contingencia nula aparece el estímulo incondicionado igual número de veces que aparece el estímulo condicionado como no aparece. O sea, en términos más simples, digamos que la descarga aparece siempre, la descarga siempre aparece, así esté o no la presencia de la luz. Entonces, no tiene con qué relacionar el sujeto no tiene con qué relacionar la descarga, por lo que el aprendizaje es tener una ausencia total en el condicionamiento, y a esto se le llama contingencia nula. El tercer tipo de contingencia es la contingencia negativa. Cuando la contingencia es negativa, el estímulo incondicional aparece con más frecuencia cuando el estímulo condicional no está presente, por lo que el estímulo condicional se convierte en un buen predictor, pero en este caso de la ausencia del estímulo incondicional. Un ejemplo claro es cuando la descarga aparece más veces en ausencia de la luz que en presencia de esta, hablando de los experimentos de la caja de Skinner con ratas. Por lo que la luz no nos serviría para predecir su posterior aparición, sino su posterior no aparición. El valor numérico de la contingencia negativa es -1. El valor de la contingencia nula, de la que nos hablaba nuestra compañera Grimanesa, es de 0. Otro tema importante dentro del condicionamiento clásico y la asociación del estímulo condicional y el estímulo incondicional es el fenómeno de competición de claves. Se da en una competición entre los distintos estímulos condicionales presentes para ser el mejor predictor del estímulo incondicional. Incluso cuando la contingencia entre cada uno de ellos y el estímulo incondicional es perfecta, existen otros factores que pueden influir en el condicionamiento, favoreciéndolo o dificultándolo. Fenómenos de competición de claves es el ensombrecimiento. A diferencia del condicionamiento que hemos visto anteriormente, en este caso son dos los estímulos condicionales presentes de forma simultánea. Por ejemplo, supongamos que queremos condicionar a una luz, que es el estímulo incondicional 1, y a un sonido, que es el estímulo incondicional 2, en una descarga posterior, que es el estímulo incondicional.
para provocar una respuesta de miedo en un grupo de animales. Aunque la contingencia entre el estímulo condicional 1 y el estímulo incondicional 2 y el mismo estímulo incondicional es perfecta, ambos estímulos condicionales están compitiendo para ser el mejor predictor del estímulo incondicional, teniendo como consecuencia una mejor respuesta condicionada frente al estímulo incondicional 1 con respecto a ese mismo estímulo condicional en un grupo de control en el que el estímulo condicional 1 no ha sido ensombrecido. Para el ejemplo, tengamos en cuenta que vamos a hablar de estímulo condicional 1 luz, estímulo condicional 2 sonido, estímulo incondicional la descarga. Entonces tenemos dos grupos de animales, un grupo experimental y un grupo de control. En el grupo experimental se presentan los dos estímulos condicionales que son luz y sonido simultáneamente. En el grupo de control solamente se presenta la luz. En la tercera fase del experimento, al grupo experimental solamente se le aplica la luz y al grupo de control también solamente se le aplica la luz. Al mirar la respuesta, el grupo experimental tuvo menor respuesta condicionada que el grupo de control, puesto que al grupo experimental se le había aplicado también el sonido, que fue el estímulo condicionado que ensombreció a la luz. Otro fenómeno importante en la competición de claves es el fenómeno del bloqueo, el cual fue descubierto por Kamen. A diferencia del ensombrecimiento, en el cual se define el aprendizaje gracias al estímulo que tiene más intensidad, en el bloqueo se define el aprendizaje de acuerdo a la primera experiencia. Un ejemplo claro de eso es que, por decir, yo he comido huevos fritos y me han causado cólicos en repetidas ocasiones. En una situación X, cualquier persona me da unos alimentos que tengan huevos fritos y también brócoli y me caen, pues, lógicamente mal. Entonces yo inmediatamente relaciono el dolor con los huevos fritos, no con el brócoli, porque ya antes primero había tenido la experiencia de dolor con los huevos fritos. Es decir, el conocimiento previo de una situación inicial bloquea lo que se puede aprender de una situación secundaria. Los experimentos en los que se sustentó el bloqueo como tal fueron los siguientes. En la fase 1 se implementó el estímulo condicionado 1 seguido del estímulo incondicionado en el grupo experimental. En la fase 2 se propuso el estímulo condicionado 1 seguido del estímulo condicionado 2 y también el estímulo incondicionado. En esta prueba se quería ver qué tanta respuesta había ante el estímulo condicionado 2 y como resultado se tuvo que había poca respuesta condicionada. En el grupo de control, en la primera fase se dio el estímulo condicionado 1 sin el estímulo incondicionado. En la segunda fase se aplicó lo mismo que en la segunda fase del grupo experimental, que era el estímulo condicionado 1 más el estímulo condicionado 2 seguido del estímulo incondicionado. También se analizó la respuesta condicionada frente al estímulo condicionado 2 y esta respuesta fue ya media. Después de este experimento que hicieron, decidieron invertir los valores de ambos grupos, tanto el experimental como el grupo de control. Es decir, en la fase 1, el grupo experimental implementó lo de la fase 2. Y en la fase 2 implementó lo de la fase 1, teniendo la misma respuesta. En el grupo de control también lo mismo, se invirtieron los datos. En la fase 1 se dio el estímulo condicionado 1 más el estímulo condicionado 2, seguido el estímulo incondicionado, y en la fase 2 se implementó el estímulo condicionado 1 sin el estímulo incondicionado, lo que tuvo una respuesta condicionada media
estímulo condicionado 2. A esta inversión de las fases se le llamó un bloqueo hacia atrás.